plazas y jardines, en la tipología humana, los distintos tipos de tipología humana, especialmente de las mujeres. Ya te he dicho, las gordas, las flacas, en fin, de todo. Los cornudos, los que eran engañados por sus mujeres, los viejos, que se creen todavía jóvenes, jovencitos, los jueces corruptos, fueron sus principales tipologías atacadas. Personales también las hubo contra determinadas personas, como hemos hablado del conde duque de Olivares, pero también contra otros que no han pasado a los libros en primera plana, pero por decirte alguno, un tal Arruy de Alarcón, que este me parece que sí que fue famoso, al señor Pérez de Montalbán y a Josepa Vaca. Bueno. En fin, en los amorosos, pues tiene diversos, de todo, y luego especiales a una sola mujer. Entre los diversos, pues mire, tiene como era normal en la época, y me parece que ya por el tiempo vamos a hacer aquí un alto y paso inmediatamente a otro vídeo para seguir. Venga, hasta ahora. Hola chicos, literatura 46. Un grande, como casi todos los del siglo de oro. Hoy, Quevedo. Te digo primero mis impresiones que yo tenía antes de preparar este vídeo. Eran las que todavía conservaba de mi infancia, puesto que literatura, siendo profe, he dado de otras épocas, pero de esta pues no había dado. Y para mí Quevedo era un personaje, para mí, incomprendido. Solo le veía desde mi perspectiva adolescente o casi infantil, aquello de jocoso, un tío que tenía mucho ingenio y que se reía mediante sus dichos y chistes de otras personas, muy agrio, es decir, que a sus oponentes los ponía a caldo. También había sacado la conclusión de que sus obras, salvo el Buscón Don Pablos, eran difíciles de entender. Seguramente que mordí alguna y me hizo un poquito de daño en los dientes. Que había sido un señor súper complicado porque había pasado por muchas persecuciones. Y, sin embargo, tenía un gran interrogante el por qué varios de mis profesores habían opinado que quizás fuera el mejor literato de la historia de España. Claro, yo no casaba ambas cosas. Lo que yo me había quedado de Quevedo con lo que mis profes decían al final, que muy posiblemente fuera el mejor escritor en lengua española. Bueno, ahora, al preparar el vídeo, he podido conocer un poquito más a fondo, ya sin las preocupaciones adolescentes. En fin, me apasiona de casi todas las personas su vida. Normalmente la literatura tira a ver su obra, y sin embargo es mucho más interesante su vida, la persona. Un señor que nace en 1680, es decir, durante el reinado de Felipe II. Precisamente la hermana de Felipe II, la hermana mayor, que no accedió al trono por aquello de que las mujeres no accedían al trono, que le habría correspondido, María de Austria, tuvo un secretario, era una señora noble, tuvo un secretario. Este secretario fue el padre de Quevedo, o sea que Quevedo pertenecía
a una aristocracia, pero de segunda fila. Administrativo aristócrata o administrativo de aristócratas. Va a estudiar, o sea que al decir 1680, y nace en Madrid. Y ya era hora de que Madrid, por sus hijos, empezase a tomar relevancia. Había usurpado la capitalidad de España a Toledo, pero todavía no habíamos podido decir, ¿y este señor famoso nació en Madrid? Bueno, pues salvo en la provincia, que ya hemos tenido que decirlo de Cervantes, que nació en Alcalá. Pero Madrid, capital, uno, Quevedo. Nace en 1680, es decir, para ti, para mí, 20 años antes de el próximo siglo. El próximo siglo donde ya empezaría, o sea, aquí está Felipe II, el gran rey, y aquí empieza su hijo Felipe III, cuando empieza ya la bajadita cuesta abajo del Imperio Español. Va a estudiar a Toledo, que todavía tenía pues el prestigio de la ciudad imperial, a un colegio también llamado Imperial, hecho por una congregación, o regentado por una congregación muy la de moda de aquella época, en cuestiones de enseñanza, los jesuitas. Y estudia con los jesuitas. Ahí mantiene pues su primera juventud y luego dice, bueno, pues ahora la universidad. Y entonces se va a Alcalá, que era la universidad progre. No era la universidad, digamos, de tradición salmantina, de Salamanca, no. Una vez hechos sus estudios, ya todavía muy joven, sobre los 20 años o así, se pone de súbdito o bajo el protectorado, bajo la protección, que era algo muy estimado, entrar al servicio de. Bueno, pues entra al servicio del conde de Osuna, uno de los grandes de España en aquel momento, y viaja por Italia con él, va bebiendo, porque si algo tienen estos personajes es que eran como esponjas, todo lo que oían, lo que veían, lo incorporaban, el secreto de la personalidad y de las grandes personas. Yo creo que ha estado en tener los ojos de la cara y los de la mente abiertos a todo lo que pasa. Muchas personas habrán pasado por las mismas circunstancias de lugares que otras y sin embargo no han recogido igual. Es la captación, la capacidad de coger, analizar, procesar, tener las orejas abiertas, la mente abierta, siempre. Precisamente los estudios lo que tratan es de abrirnos la mente, unas ventanas grandes, para que luego cuando vayamos por la vida cojamos. Vuelve a Madrid, se inicia la vida así un poquito, se da a conocer en Valladolid, precisamente donde coge sus primeras enemistades con Góngora. A los 26 es cuando entra otra vez en Madrid, es decir, en el 1706, y se pone bajo el protectorado del duque de Osuna, con el que viaja a Italia y todo esto. Pero el conde de Osuna, su protector, cae en desgracia. Las intrigas cortesanas y quizás unos reyes poco involucrados en el gobierno, sino más bien en los privilegios que da el cargo, no como hizo Felipe II. Felipe II lo hizo bien o lo hizo mal, pero estuvo ahí dando el callo, llevando su reino, gobernándolo, administrándolo. A partir de aquí los reyes ya dejaron mucho que desear. Y
Y entonces las intrigas cortesanas, por asumir esos papeles que el rey no asumía, generaban muchos quítate tú que me pongo yo entre los condes y los duques que pululaban por la corte. El de Osuna baja y subiría otro, con quien también nos vamos a ver luego. Esto ya cuando había pasado bastante tiempo, es decir, casi ya en el 20, es decir, cuando él tiene unos 40 años. Le destierran y empieza su cúmulo de cárceles, destierros, prisiones, etcétera, etcétera. Por eso a mí de pequeño me daba la sensación de que este señor se había pasado la vida en las cárceles. Lo destierran a un pueblo donde él tenía posesiones, en Alba de las... en Torres me había aprendido el nombre, que es un pueblo del sur de Ciudad Real, ya muy cerquita, Torre de Juan Abad, en ese pueblo, la Torre de Juan Abad. Ahí está desterrado. Le decían, vete allí y no te muevas. Es decir, le ponían como una separación de todos los centros de influencia del país. Le decían, mira, mientras tú estés en ese pueblo no te muevas, como no hay radio ni hay televisión, no te vas a enterar de todo lo que pasa. Ni nosotros nos enteraremos de ti, que es lo que queremos. Ni verte, ni oírte. Y ahí estuvo. Bueno, todo tiene su fin y también después de un destierro, volvió. Pero su espíritu inquieto, el no saber callar, le granjeó de nuevo enemistades y le dijeron, mira, majo, ahora ya no hay destierro, ahora vete allí, a un monasterio que hay en Cuenca, ahí en Uclés, y a la prisión. Que los monasterios, ya te he dicho que tenían prisión. Y va 2. Luego, se le acaba aquel castigo, se lo levantarían o lo que sea, vuelve a Madrid. La vuelve a liar con sus escritos, metiéndose, pues qué sé yo, contra el mismo conde duque de Olivares, que era el siguiente valido, que así se llamaba, del rey, en una famosa epístola que hizo al conde duque de Olivares, que se ha hecho famosísima. Bueno, y entonces le dicen, mira, majo, no salgas de casa. Vamos, lo que se llama hoy un arresto domiciliario. Como te veamos fuera de casa, irás a la prisión. ¿Y sabéis cuál fue en estos momentos el desencadenante de que le dijeran que no salgas de casa? Pues una controversia tan sencilla como esta, que las instancias gubernamentales querían nombrar un patrón de España, cosa muy importante en aquella época, donde la religión todavía influía mucho y donde España estaba con el báculo del catolicismo enarbolado, con la bandera prácticamente enfrentado a todo el mundo. Era muy importante tener un patrón. Entonces, los carmelitas, que habían tenido un esplendor por la reforma del Carmelo, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, tenían mucho poder, y proponían que fuera Santa Teresa, recién canonizada, y que sería como la patrona de España. Y él no, él que Santiago apóstol, el discípulo de Jesucristo, enterrado en Santiago de Compostela y todo esto. Y por este quítame las pajas, ¡pum!, castigado, no salgas de España. Y otra vez, al cabo de poco tiempo, ¡zas!, otra vez le mandan a su pueblo y dice, mira, que no te aguantamos, que metes mucha bulla, vete otra vez a tu pueblo, o a ese pueblo donde él estaba. Su pueblo era Madrid, pero no, a ese pueblo, en Torre de Juan Abad. En fin, ya en los años, teniendo ya 54 años, se casa. Quevedo no había soportado
a las mujeres. Sí, sí. Era lo que se llama un misógino. Y no escatimaba nada para ponerlas a caldo. A las flacas porque eran flacas, a las gordas porque eran gordas, a las humildes porque eran tal, a las ricas porque no sé qué. A todas. Y cuando tiene que comparar y meterse con alguien, como en el famoso soneto del mosquito, le acaba diciendo que le quita el sueño igual que lo quitan las mujeres. Vaya, que este Quevedo, misógino. ¿Qué pasó? ¿Iba a hacer migas con su mujer? ¿Qué va? Duró por pocos meses. No la aguantaba. Sin embargo, esta misoginia que tenía la transformó, la sublimó con la típica mujer platónica. Sí, sí, la tuvo. Y le dedicó unos poemas de los más bellos que se han hecho en lengua española. Incluso toda la desesperación del mundo que él sacó, toda su angustia y todo esto, lo quiso trasladar al otro. Quevedo fue un hombre trascendentalista, es decir, de mirada trascendente. Este mundo está hecho una piltrafa. Solo hay corruptos, solo a los que yo pongo a caldo. Y aboga por un gobierno sobrehumano, el gobierno teocrático que podíamos decir, donde fuera Dios el que mandara. Está mandando ese rey, está mandando el válido, está mandando el otro y todos lo hacen mal, todos mal. El único que lo haría bien, Dios, Jesucristo. Y tiene mucha literatura en ese plan. Lo mismo. Y su amor por la mujer también lo trasciende al más allá. Es decir, él ve que en el más allá sí sería posible tener una relación con una mujer. No con las de aquí, a las que a casi todas las ve llenas de defectos. Está la misoginia. Sino con otra allí, donde ya no tuviera defectos. ¡Oh, qué bien! Este Quevedo. Bueno. Todavía más. En otra de las... O sea, que se separa. En otra de las diatribas que tuvo y que se mete contra el válido de turno, contra el conde duque de Olivares, le dice, mira, vete, ¿estás por ahí? Sí, pues mira, allí, en San Marcos, un monasterio de León, precioso, que está en plena ciudad y que hoy es un parador de turismo precioso, impresionante, pero en aquel tiempo era sencillamente un monasterio con frailes y tal, y tenía su cárcel. Pues allí también, vamos, que este señor probó todas las cárceles de España. Quevedo. También me parece que, y fíjate, no lo he leído, y sin embargo de niño recuerdo haberlo leído, que tuvo que mató, creo, a alguien o lo hirió gravemente en un duelo de estos por la honra, por el honor, a espada, luchando a espada. Y claro, como estaba perseguido, porque estaban los duelos prohibidos por la ley, tuvo que huir también. Es decir, conflictos. Cuando no era por su vida, era por su ideología. Ya en los últimos años, él mismo dice, ahora ya no me retiráis, me retiro yo. Se fue a su torre de Juan Abad, donde había estado en repetidas ocasiones, y de allí, en uno de los viajes que hizo a un pueblo cercano, Villanueva de los Infantes, allí murió. Quevedo.
Tenía un dominio innato de la lengua, una curiosidad sin fronteras. Todo lo captaba, lo analizaba, lo criticaba, lo apoyaba, pero tenía que dar su opinión. Altera, es decir, alterna todo tipo de temas. Alterna todos los temas políticos, amorosos, morales, religiosos, todo total. Todos los géneros le van bien a él. Sobre todo el lírico, que tratándose de Quevedo, hay que hacer una puntualización importante, y todos los temas, o sea, en todos los tonos, es decir, el tono encomiástico como el tono satírico. Te decía que en la lírica, normalmente, cuando estudias lírica, y a la edad que lo estudias, siempre lo asocias pues con el amor, la expresión de los sentimientos íntimos del autor. Y tú solo estás pensando en el amor. Claro que a continuación viene una frasecita diciendo, ojo, los sentimientos del hombre también son la ira, el odio, la rabia, el dolor, la pena. Y tú dices, ¿qué importancia tiene eso comparado con el amor? Y te quedas con aquello de que la lírica es el amor. Bueno, pues aquí, tocando la lírica de Quevedo, efectivamente engloba todos los sentimientos. El amoroso sí, pero los satíricos y todos esos, y los sociales, todos también, sus sentimientos. Y los prosa y lo expresa también con poemas, en verso. Destacó por ser muy mordaz con sus enemigos. Unas críticas impresionantes, además, como era muy ingenioso, la gente se reía, mira cómo les pone Quevedo, mira cómo les pone Quevedo. ¿Has oído lo que dice Quevedo? Bueno. De su poesía, podemos distinguir 4 grandes grupos. Fíjate, de su poesía, de tema metafísico, el porqué de la existencia, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué vivimos? Y tiene una obra, Heráclito, el famoso filósofo griego, pues él lo titula Heráclito cristiano, de corte metafísico. Morales, sobre moralidad, conducta, decir moral es decir conducta. Hasta 109 poemas, ni más ni menos. Religiosos, también unos 50 poemas. Líricos, y dentro de los líricos podemos distinguir elogios, que sería lo mismo que odas, poemas de admiración a una persona, epitafios, que sería lo más parecido a las elegías, por una muerte a una persona que le estimaba, y túmulos los llaman, que eran unos poemas hechos todavía delante del cuerpo presente del muerto, cuando formaban el túmulo o catafalco, monumento, en la iglesia, para velarle sus últimas horas antes del entierro. Famoso el poema de Cervantes al túmulo de Felipe II. En fin, amorosos, o sea, aquí de elogio, de epitafios, hemos dicho, y de túmulos. De amorosos, unos 149. Te pongo un número por ver que tiene cantidad de producción, no para que te lo
aprendas, a una dama sola, esa que cogió como su esposa ideal, esa que no tenía los defectos que le habían inducido a ser misógino. Y otra tanda son los satíricos, de sátira, muchos, más de 307. Destacan ahí las jácaras, que eran en romance, donde expresaba el lenguaje y las aventuras o dichos, ingeniosidades, chocarrerías de la germanía, que llamaban en aquel tiempo, que era lo peor de la sociedad. Si vas a los barrios bajos y allí te metías en una taberna sórdida, donde estaba la gente pues pipada y por la calle y tal, eso eran las germanías. Pues las jácaras, que luego yo lo he asociado a otra palabra que es jacaranda, que me parece que sí es una juerga. Sí, ha estado de jacaranda. O sea, con la gente pasándoselo bien, con la gente más vulgar. Y bailes, jácaras y bailes. Y luego los épico-burlescos. Los épicos eran los grandiosos, la Odisea, porque el pueblo, el héroe, no sé qué, cuál. Pero este lo hace en plan de burla. Solo decirte 2 títulos y verás cómo se dice. Poema épico de las necedades y locuras de Orlando. Orlando, que era el Roland, el héroe de los cantares de gesta franceses, y que había pasado también a ser un personaje de la literatura española. Este uno. Y otro, precisamente también conectado con Orlando, que sería la toma de Roncesvalles, la batalla de Roncesvalles. Pues él le da la vuelta para reírse de ello y dice: la toma de Vallesronces. O sea, épico, burlesco. En realidad dudo que Quevedo, porque él era respetuoso con la historia, con la dignidad, con los sueños de las personas, era respetuoso. Con quien no era respetuoso, ni quería serlo, era con esos individuos que usurpaban la libertad de los demás, los dominaban, los asediaban y les hacían la vida peor. Con esos era con los que él no podía. De los metafísicos, pues resalta unas cuantas ideas. Primero, la muerte. La muerte en la vida y obra de Quevedo es una figura, si no la primera, de las primeras. La muerte. La caducidad de todo lo humano. Al fin y al cabo dice: si estoy siempre pasándolo mal, menos mal que esto se acaba. Caducidad. Todo se acaba. Lo humano, todo se acaba. El cuerpo. Idea platónica. Un asco. Cárcel del alma. El carácter igualitario de la muerte. Todos esos aristócratas corruptos que se fastidien que la muerte nos va a igualar a todos. Edad medieval, pero que no desaparece nunca. Y lo que ya te he dicho antes, la visión trascendente. Todo lo que ve lo analiza con el cristal del más allá. En cuanto a los morales, valores morales, continúa queriendo asociar el senequismo español, de nuestro Séneca cordobés, con el cristianismo. Asociándolo. Era un hombre
muy creyente y religioso, pero no pasaba por las corruptelas de la Iglesia. No pasaba por ninguna, pues tampoco por las de la Iglesia. Él quería ser, dice, ¿para qué tener mucho? ¿Para ser como ellos? No, mejor tener lo suficiente. El tópico aquel del Renacimiento que era el aurea mediocritas. La medianía, el estar en la mitad, tener lo suficiente, ni poco ni mucho, es lo mejor. No serás envidiado por tener mucho, ni despreciado por tener poco. Ataca sobre todo los vicios de la codicia, pero tanto la codicia de riqueza, que es la avaricia, como la codicia de poder, que es la ambición. Los ataca a muerte. Juega mucho siempre con el par de antagonistas de vicio, virtud. Contra tal vicio, tal virtud. Contra tal virtud, o ante tal virtud, se desprecia por tal vicio. Tiene para él también una importancia notable la tranquilidad, la soledad. La había saboreado tantas veces en las cárceles. Y por eso leía del Beatus Ille, de la tranquilidad que sosiega el espíritu y produce. A él le gustaba. Y por último, desprecia y fustiga la tiranía. El poder por el poder sin razón. Y desea y augura que esa tiranía caiga. Y tiene poemas muy sangrantes, muy deprimentes, como aquel de Miré los muros de la patria mía, un soneto que se ha hecho famoso. Entre los satíricos y burlescos, él va contra el vicio, en los satíricos, él va contra el vicio en general. Pero en los burlescos, que hace una diferencia entre satíricos y burlescos, en los burlescos va contra un vicio en particular. O sea, él la sátira lo dedica a todo en general, pero la burla a uno en particular. Ya hemos dicho que lo lírico extiende lo poético, no solo lo amoroso, sino a todo esto que acabamos de decir. Algunos recursos típicos de Quevedo, pues coger el sustantivo y ponerlo como adjetivo, algo que existe mucho en la sintaxis inglesa. Él lo introduce. Y luego prefijos de ponderación y exageración típica del barroco al que él pertenece. Y dos que él prácticamente, me parece que fue el principal promotor, inductor. El de proto, que significa el primero, protomiseria, es decir, el primero en miseria, miserable. Y el archi que luego ha tenido, hoy se mete, estoy archi contento, estoy archi no sé qué, esto es archi guay. O sea, metemos el archi por todos sitios, pues mira, de Quevedo vino. Y en sufijos, pues tenía que ser otro de gran ponderación. Elísimo, del superlativo, lo emplea también mucho. ¿Quiénes fueron sus principales víctimas elegidas? Pues había de todo. Mira, médicos, boticarios, se metía incluso a criticar las plazas y jardines que en aquel tiempo los reyes, para embellecer Madrid, hicieron muchas, y él decía